aquí, allá vamos. Hoy es 1 de abril, hemos comenzado con el mes de abril, se terminó marzo. Ayer veía un programa donde hacían todos los memes de lo largo que fueron los 31 días de marzo, así que vamos a comenzar con este que es nuestro tercer encuentro sincrónico. El tema del encuentro de hoy va a ser analizar los factores que inciden en el desarrollo motor, crecimiento y maduración. Y antes de comenzar con el tema específico de la clase, vamos a hacer algunos avisos, algunos comentarios, algunas recomendaciones respecto del funcionamiento de la cursada y de la materia. Todavía siguen apareciendo en el foro de la presentación de la materia preguntas sobre cómo se organiza la materia. Entonces les queremos contar que no vamos a responder a preguntas que hayan sido respondidas en los videos de presentación de la materia. Ustedes tienen 3 videos, tienen el video del turno noche, el video del turno mañana y el video del turno tarde, es decir, pueden elegir el que quieran mirar, porque como presentamos la materia dijimos prácticamente lo mismo, en algún video un poco más largo, en otro un poco más corto, pero dijimos lo mismo. Entonces, por favor, si siguen teniendo dudas sobre qué se hace con las actividades que están planteadas en las clases, miren el video. Si hay algún compañero generoso que quiere explicar y comentarle, compartir con otro compañero, o que estaba desatento, o que entró más tarde al video, o que no tiene cantidad de datos para mirar los videos, le quiere contestar, maravilloso. Saben que tienen el grupo de WhatsApp y saben que tienen el foro para poder contestarse entre ustedes. Lo que nosotros decimos es que no vamos a volver a repetir, porque si no, no tiene sentido que hagamos un video, que hagamos un encuentro, que le dediquemos más de casi 2 horas a explicar cómo se cursa esta materia para que permanentemente estemos insistiendo sobre lo mismo. Entonces, les dijimos que la forma de cursada bimodal que planteamos este año tiene esta característica. Cursar en un entorno virtual implica leer y recorrer todos los recursos que se ponen en el aula virtual. Entonces, ustedes tienen dudas, vayan a lo que esté escrito en cada una de las páginas del aula, del libro, de las presentaciones y demás, miren los videos y si tienen dudas, pregunten en el foro y si los compañeros los pueden ayudar, maravilloso. Sobre lo que nosotros vamos a trabajar siempre es sobre dudas que tengan que ver sobre el contenido de la materia y sobre todo sobre cuestiones que no se interpretan. Y sobre esas preguntas nunca vamos a tener inconveniente de volver a responderlas todas las veces que sean necesarias. Ahora, preguntas que tienen que ver con falta de lectura es realmente preocupante porque si están cursando es responsabilidad de ustedes poder ir entendiendo, comprendiendo y leyendo, o sea, accediendo a los recursos que ponemos a disposición para entender el funcionamiento. Eso en primer lugar. En segundo lugar, estamos notando que hay poca participación en los foros, hay pocas preguntas. Eso nos preocupa porque si ustedes no leen y preguntan con anticipación, después tenemos que hacer lo que vamos a hacer ahora en un ratito, que es empezar a trabajar en subgrupos para poder hacer un intercambio y que esto no sea una clase expositiva. Entonces, por favor, lean y comenten en el foro. No es necesario que la participación en el foro sea una participación formal. ¿Qué quiere decir una participación formal? No tiene sentido que nos digan, yo no tengo ninguna duda. Lo que nosotros no queremos no es que nos digan formalmente, o sea, no es cumplir un requisito, decir yo no tengo dudas, no, es compartir justamente un comentario, una pregunta, una reflexión que haya surgido, si la tienen, y si no tienen ningún comentario, no tienen ninguna duda, bienvenido sea. Pero si seguramente nosotros pensamos, porque es lo que vemos, nuestra experiencia es que cuando ustedes empiezan a leer, aparecen dudas. Bien, entonces eso respecto al funcionamiento que sí esperamos que tenga el foro. Y después lo otro que les quería comentar es que el día miércoles todavía no pude hacer la difusión porque no tengo el link al Zoom en el que vamos a estar. El día miércoles 6 de abril es el Día Mundial de la Actividad Física.
Nosotros, desde que comenzó la carrera, todos los años, durante la primera semana de abril, hacíamos la Semana Nacional de la Actividad Física y la Salud, porque el 6 es el Día de la Actividad Física y el 7 es el Día Mundial de la Salud. Como somos la carrera de Actividad Física y la carrera de Enfermería y de Prótesis y el Departamento de Salud y Actividad Física, hacíamos la semana. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a retomar durante la pandemia y durante la forma de cursada solamente presencial. Esa semana se discontinuó, pero ahora este año vamos a retomar por lo menos uno de los días, que es el Día de la Actividad Física, y durante el día 6 va a haber actividades a lo largo de todo el día. Distinto tipo de charlas ofrecidas por los distintos profesores de la carrera, y una de esas charlas las vamos a dar con la profesora Almada y el equipo del grupo de estudio de envejecimiento activo y saludable. Entonces, esa charla va a formar parte de una de las ofertas de actividades académicas de esta materia que ustedes tienen que realizar para cumplimentar con el requisito de esa actividad. Con ese requisito de la cursada. Entonces, el flyer ya lo tenemos, a ver si lo tengo por allí, lo voy a compartir para que ya lo vean y después cuando lo encuentren un segundito, cuando lo vean que lo subo, ya saben de qué se trata. Espérenme un segundo, aquí lo tengo. El flyer para que ya lo vean. ¿Dónde lo tengo? Aquí. Aquí está, bien. Un segundito, allá vamos, que ya lo comparto. Entonces, este es el flyer, lo que no tengo, hasta anoche no me pudieron dar, desde el departamento, no tenían en claro cuál era el link, tenían varios links y no sabían cuál era el link que correspondía a este encuentro. Bueno. Gladys, un minuto Sí. que ya vengo, ¿eh? Bueno, dale. Y yo mientras tanto intento abrir, como me pasa con este tema de que no puedo compartir, ¿dónde está? Que no lo abre. Acá está. Buen día, profe. Una preguntita. Sí, ahí lo estoy abriendo, esperen. Ahí lo está abriendo, sí. Te escucho, mientras que se abre. Este lo están viendo ahora, ¿no es cierto? El flyer. Dice Sí. Día Mundial de la Actividad Física, charla virtual, investigación sobre actividad física para envejecimiento saludable. Bien, ese día, el miércoles 6 a las 10 horas, vamos a tener, fíjense que dice charla virtual, lo que falta aquí es el link al Zoom, pero bueno, no, eso todavía no lo tengo a disposición, así que cuando lo tenga voy a subir esta información con el link y con la consigna que van a tener que cumplimentar en la solapa jornadas académicas que está en el aula. Vieron que tienen las solapas de cada una de las unidades, tiene la solapa de pausa activa y bueno, y van a tener la solapa de jornadas académicas. Ahí, probablemente si me lo pasan hoy ya el link, hoy a la tarde voy a hacer la publicación y van a tener toda la información sobre cómo participar. Escucho tu pregunta. Yo me acuerdo de la semana deportiva que cuando yo ingresé al 2019 la hicimos, todo lo más normal, fue muy copado, me gustó mucho la idea que fue la facultad, el tema de ya cuando la gente ingresa, el 6 de abril hacer como una semana, no sé si caía justo un lunes, no me acuerdo bien, pero era como, por así decirlo, como dice el profesor de RCP y emergencias, el contacto. Que el contacto con el uno con el otro, eso es lo que nos hacía falta mucho en esta pandemia, el conocernos, el tener una mejor idea, que llegue la información y esas cosas. Pero ahora aparte, esto lo del 6, ¿cuenta como un encuentro deportivo? Esto del 6 va a contar como, si ustedes se fijan acá, a ver, voy a compartir ahora el aula. Acá tengo el aula. Esperen un segundito, allá vamos. Si ustedes miran aquí,
Fíjense que acá están las solapas, ¿no? Dice presentación, unidad 1, unidad 2. Ustedes acá fíjense que como todavía no está visible, está la 3, la 4, la 5, la pausa activa. Y esta solapa que está en azul, que se ve todavía muy clarita porque todavía no está disponible, va a estar disponible cuando yo pueda subir el flyer y pueda decirles cuál es la actividad que van a hacer, es la solapa donde voy a ir publicando cada uno de los encuentros en los que ustedes van a poder participar. Participar de esa charla virtual va a ser parte de una de las posibilidades de las jornadas académicas que ustedes puedan hacer. Ustedes me pueden decir, bueno, ese día yo estoy en otra materia. Es muy probable que todas las actividades del día miércoles se suspendan para que ustedes puedan participar de estas otras actividades y que probablemente los profesores entren para ver si ustedes están presentes. En el caso nuestro, nosotros, como no es el horario de nuestra materia, para que ustedes puedan dar cuenta de que participaron de esta jornada, lo que van a hacer es responder una consigna que la vamos a subir junto con el flyer. Vamos a subir el flyer, vamos a subir el link para que puedan entrar al Zoom y vamos a subir la consigna con lo que tienen que hacer para dar cuenta que estuvieron en la jornada. Porque como nosotros vamos a estar a cargo de la jornada, no vamos a poder estar mirando además si ustedes están o no están presentes. Entonces, y además como va a haber mucha otra gente, no sabemos también, o sea, es muy difícil discriminar quiénes son estudiantes de desarrollo motor y quiénes no. Entonces, esa es la finalidad y por ahora va a ser virtual porque saben que todavía tenemos restringida la posibilidad del encuentro, que cada materia tiene una cantidad de clases a las que puede asistir de manera presencial. Y bueno, y progresivamente, saben que también esto lo decimos, en la medida que todos accedamos al calendario de vacunación, que todos entendamos que esta posibilidad de estar volviendo a esta nueva normalidad es gracias a que estamos vacunados. Muy probablemente a medida que vayan avanzando los cuatrimestres vamos a poder retomar una modalidad de cursada que se acerque mucho a la modalidad que teníamos en ese momento, Matías. Bien, entonces, dicho esto, pasé el aviso y por supuesto no se olviden que también hoy, después de que hagamos el recreo, vamos a continuar con las pausas activas. Así que si alguno, después de que volvemos del recreo, quiere proponer su pausa activa, cuando estamos por irnos al recreo, nos cuenta, así cuando volvemos ya hacemos la pausa activa con los voluntarios. Bien, acá me está diciendo que tengo recursos deficientes para la calidad de mi audio y de mi imagen. Si ustedes ven que me empiezo a entrecortar o que me friso y demás, me avisan y en todo caso apago la cámara para que podamos trabajar, o sea, para que ustedes me escuchen bien. Bueno, sí, profe, de rato se entrecorta un poco. Se entrecorta, bueno, entonces lo que voy a hacer, voy a apagar mi cámara para que, voy a detener mi video para que me escuchen mejor. Bueno, entonces vamos a comenzar hoy con el tema específico del encuentro y lo que quería, para que podamos hacer esa tarea, lo que quería era primero preguntarles, profe, sí, alguien iba a preguntar. Disculpe la interrupción. No, quería consultar el horario del día miércoles. ¿En qué horario se va a realizar el Zoom? Es a las 10 de la mañana. La charla es a las 10 de la mañana y durará una hora, un poquitito más si surgen preguntas. ¿Sí? Ok. En el caso de que alguien no pueda participar, va a haber otras... ¿va a estar grabado? No, pero la idea no es que lo miren grabado, la idea es que participen del encuentro. Entonces, porque además va a haber un momento de debate y demás. Lo que les vamos a pedir es que el que no puede participar, participe en otra jornada. Vamos a intentar que a lo largo del cuatrimestre hacerles otras propuestas de actividades. En general lo que intentamos es que las actividades tengan que ver con la actividad física, ¿no? Las jornadas acá. Profe. Sí. Yo le pregunto justamente por eso, porque yo el día miércoles la verdad es que no puedo asistir a la jornada porque yo curso otra carrera que tiene que ver con la danza, y el día miércoles yo curso desde las 9 de la mañana hasta la 1:30 del mediodía, entonces Bien. no voy a poder estar, justamente por eso le preguntaba. Bien, lo que te sucede a vos, que le puede estar sucediendo a otros estudiantes, piensen que somos 59, vamos a hacer una cosa, lo explico para todos, para que si no, porque si cada uno ahora nos va a empezar a contar que no puede, nos va a llevar toda la hora
¿Puedo interrumpir sí, un minuto? sí, por favor. Recuerda que esto también lo habíamos explicado y está escrito, pero lo hacemos corto. Ustedes van a tener que cumplir con una de las actividades académicas y los volvemos a invitar a leer toda la información para que estén atentos, que no va a ser la única, ¿sí? La única oportunidad que van a poder participar. Pero prevean, porque quizás los horarios son cuando ocurren las actividades. Tal cual, no las Ok, elegimos. ok, gracias. Buenísimo. Bueno, entonces, antes de avanzar con el tema de crecimiento, había quedado pendiente si tenían alguna duda respecto de el último de los temas que analizamos, que es desarrollo motor y desarrollo motor, competencias motrices, capacidades, habilidades y procesamiento de la información. ¿Alguna duda respecto de esos temas? Porque, por ejemplo, Sí, de procesamiento de la información, como nos extendimos analizando capacidad y habilidad, nos llegamos a analizar. ¿Tienen alguna duda sobre cómo se da el procesamiento de la información o ya estamos en condiciones de comenzar a analizar los factores que inciden en el desarrollo motor? Yo tengo una duda. Sí. Acerca de digamos, del concepto de retroalimentación. Ajá. ¿Y cuál es tu duda? Porque yo entendí que la retroalimentación es como que te deja la huella o la memoria para volver a resolver la situación. Ajá. Pero en el caso de que la resuelvas negativamente, sí. Igualmente sirve como experiencia para, no sé, es lo que no entiendo, me queda ahí un lago. Mira, lo que vamos a hacer, María, es vamos a ir a mirar muy rápidamente el esquema del procesamiento de la información. Ese no me di cuenta, no lo tenía abierto. Acá vamos, lo abrimos para que lo analicemos. Lo primero que queremos decir de la retroalimentación es que nosotros estamos analizando dos elementos que uno recupera en el momento de la retroalimentación. Pero la realidad es que el esquema completo del procesamiento de la información y aquellos que estudiaron cómo se da ese proceso, analizan o consideran que en realidad hay más aspectos que uno recupera tanto en el momento en que está ejecutando como luego de haber hecho la ejecución. Entonces, acá lo estoy abriendo, compartiéndolo como ya saben, lo estoy compartiendo en PDF para que sea más fácil de verlo, y vamos a ver el esquema final. Creo que ya lo están viendo, ¿no es cierto? El esquema del procesamiento del información. Ahí se ve. Bueno, fíjense que para hacer una breve presentación, nosotros decimos, este esquema de procesamiento de la información es el que nos permite entender cuáles son los procesos a los que hacemos mención cuando pensamos en la motricidad. Recuerdan ustedes que en el primer encuentro sincrónico y como parte de la primera clase, nosotros hablamos de corporeidad y motricidad. Y dijimos que la motricidad justamente es el proceso que nosotros vamos a ir estudiando porque es uno de los que va a ir evolucionando de manera tal que nos va a permitir ir logrando progresivamente cada vez mayor competencia motriz. Y que justamente para poder entender que es una competencia motriz, no podemos entenderlo solo en términos de movimiento, es decir, de lo visible, de lo que alguien hace y nosotros desde afuera vemos, sino que para que esa persona se pueda mover, tiene que hacer una serie de procesos y llevar adelante una serie de funciones. Ese conjunto de procesos y funciones al que llamamos motricidad, lo entendemos desde este esquema que es el del procesamiento de la información. Y que si bien este esquema tiene una serie, fíjense que es mucho más largo este esquema, ¿no? Aquí lo tenemos, un esquema que es el de Welford, que tiene muchísimos más pasos, y que inclusive vos fíjate, María, todas las flechas, según Welford, todas las flechas de información que uno recupera, ¿no? Del control neuromuscular, de la ejecución, de los resultados, de la memoria. Hay un montón de información que vuelve, que uno se retroalimenta. Es un esquema mucho más complejo. Nosotros para esta materia, precisamente como estamos haciendo una primera aproximación al estudio del campo de la actividad física y del deporte, lo simplificamos en estos 4 momentos,
que es que para poder procesar, es decir, ese conjunto de procesos y funciones que no vemos es cómo se procesa la información que hace posible que alguien, frente a una situación determinada, se mueva. Entonces, lo primero que tengo que hacer es darme cuenta de qué situación estoy. A ese proceso se lo llama percepción. Lo segundo que hago es, en función de esa percepción, elegir alguna alternativa de las múltiples posibilidades que tengo para resolver esa situación que se me está planteando. A ese momento lo llamamos decisión. El tercer momento es concretar esa elección que hice, ese tipo de acción motriz que consideré que era la mejor, y eso se lo llama ejecución. Y luego lo que hago es recuperar, como está diciendo María, esa información. Nosotros vamos a decir que fundamentalmente la retroalimentación es importante respecto de dos cuestiones. La primera es el resultado, es decir, ¿cuál fue el efecto de mi ejecución? Sí, con la consecuencia de mi ejecución, es decir, si con mi ejecución yo logré lo que esperaba. Por ejemplo, si estoy en un partido de fútbol, hacer el gol, pateé al arco. Resultado de mi ejecución, patear al arco, es hice o no hice gol. O si estoy haciendo un pase, si cuando ese pase que hice llegó o no llegó a manos a los pies de mi compañero. Ese es el resultado. Y la ejecución y la otra información es sobre cómo lo hice. Es decir, uno es el qué hice el gol, hice bien el pase, y el otro es sobre cómo lo hice. Pateé bien, pateé al arco, pero en realidad la pelota no fue donde yo esperaba, fue con menor velocidad de la que yo esperaba, no le pegué con la parte del pie que yo había programado. Entonces, vos fundamentalmente, para sintetizar toda esa otra información que Wolford plantea que uno se retroalimenta, para sintetizar nosotros decimos que es necesario recuperar la información de esos dos aspectos. ¿Qué hice? Es decir, ¿qué resultado obtuve y cómo lo hice? ¿Cómo lo ejecuté? ¿Por qué? Porque esa información es la que yo vuelvo a percibir, almaceno en mi memoria, y es la que voy a tener como elemento tanto para ajustar mi percepción en próximas acciones como para ajustar, decir, bueno, de esa forma no tengo que patear más porque hoy la metí de casualidad, pero la próxima no hago un gol ni por asomo, y de ejecución para decir, bueno, la próxima vez tengo que patear o tengo que tener en cuenta cómo se mueve el arquero, o tengo que patear con más fuerza porque si aun cuando él la quiera atajar, le perforo la mano, bueno, eso, ¿sí? No sé si es claro eso, María. Sí, perfecto. Bien, ¿alguna otra duda de este enfoque de procesamiento de la información? ¿No? Bueno, me alegra. Entonces, recuerden que este enfoque es muy importante porque es el que nos permite explicar de qué hablamos cuando hablamos de motricidad. Cuando hablamos de motricidad, estamos diciendo que alguien, para poder moverse, tiene que hacer estos 4 procesos. Insisto, lo estamos viendo esquemáticamente. Y que algo que es muy importante tener en cuenta es que estos 4 procesos también lo que nos lleva es a considerar que, como vimos en el encuentro anterior, moverse no es solamente contraer músculos. Para que alguien se pueda mover, hay procesos cognitivos, procesos de conocimiento. Alguien tiene que percibir, es decir, tiene que captar la información y darse cuenta. Para darse cuenta de algo es un proceso cognitivo, un proceso intelectual. Para poder tomar una decisión, también es un proceso cognitivo. Por eso decimos que tanto la percepción o las capacidades perceptivas como las capacidades lógico-motrices o las capacidades tácticas, que son las que hacen a la decisión, son capacidades intelectuales dentro de la acción motriz. Y, por supuesto, en la ejecución van a estar todas las capacidades coordinativas y condicionales que analizamos en el encuentro anterior, y que cuando uno se mueve también están todas las capacidades sociales, porque en general, aun cuando uno esté realizando un deporte psicomotor, es decir, sin interacción,
también puede estar compartiendo el espacio con otros. Y ni que hablar cuando uno está participando de un deporte sociomotor, como por ejemplo, ustedes ya, no sé si el concepto de psico y sociomotor lo están viendo en el fundamento de la enseñanza de los deportes. Bien, ¿hasta acá alguna duda o consulta sobre el procesamiento de la información? Profe, todo esto en condiciones normales. En caso de que haya algún problema en cada una de ellas, se corta ahí, digamos, el proceso. ¿Cómo lo estás pensando, Claro. Ailén? Sí. Yo Sí, le iba a Cami. preguntar eso. ¿A Sí. qué te referís con algún problema? Algún problema, por ejemplo, en la percepción, no sé, alguien que tenga alguna dificultad auditiva, por ejemplo, algún problema en la capacidad motriz de la respuesta a ese punto. Mirá, la situación es tan compleja, digamos, para que entiendan que el procesamiento de la información es tan complejo que influyen todas esas variables que vos estás considerando. Todo eso, porque podemos pensar, un deportista que es, suponete, de alto rendimiento y entraría dentro de las condiciones normales, entre comillas, que acaba de recibir un golpe en el partido, y a lo mejor ve restringida su capacidad habitual y tiene que hacer el reajuste en el medio del partido, ¿sí? Porque le duele el tobillo o porque, etcétera, lo que fuera. Es decir que... Siempre va a haber una respuesta y una retroalimentación más allá de cualquier dificultad que haya. Por supuesto. Y, Bien, y también, Ailén, lo que hay que pensar, porque Cecilia la respuesta que te dio Cecilia es pensando en alguien que, bueno, que está en condiciones, digamos, de participación de un partido, pero que no tiene un problema de discapacidad. Yo lo interpreté, tu pregunta yo lo interpreté, fíjate cómo Cecilia y yo la interpretamos distinto, yo lo interpreté desde pensar en alguien que ya tiene una discapacidad, ¿no? sí, Porque, por bien. ejemplo, a Ailén se podría dar, recuerden que nosotros dijimos que la competencia motriz es el resultado de la interacción permanente entre la capacidad y la habilidad, ¿no? Es decir, cómo van interactuando entre sí las capacidades, lo que se trae, las habilidades, lo que se aprende en interacción con el medio para que vos seas cada vez más competente. Bueno, pero podría ser que vos, por ejemplo, seas un disminuido visual. Entonces, que vos evidentemente ya en relación con la percepción tengas una dificultad, ya sea porque sos disminuido o directamente sos o sos ciego, ¿sí? Puedes ser amblíope, puedes tener disminuida, puedes directamente tener una ceguera. Entonces, seguramente que tu procesamiento de la información, o podés tener quizás una discapacidad intelectual, entonces a tener algún tipo o una alteración, alguna enfermedad mental. Entonces, seguramente eso incide en tu procesamiento de la información. Ahora, si uno está pensando desde instancias de la actividad física, por supuesto que también uno mismo en su competencia motriz va accediendo a los niveles de competencia motriz que sus capacidades les permiten, ¿no? Entonces, una persona ciega tendrá que ir organizando sus competencias motrices acorde con las limitaciones que tiene y, bueno, y a empezar a valerse de los recursos que en general suelen disponer las personas que tienen disminución visual, o las personas que tienen disminución auditiva o que tienen directamente falta de audición. Entonces, por supuesto, este procesamiento de la información se basa en las capacidades que vos traes. Y por supuesto, lo que hay que tener en cuenta es que cuanto mayor estimulación vos tengas, mayor oportunidad de desarrollo de las capacidades que tengas, mejor preparado vas a estar para poder procesar información y resolver las situaciones que se te planteen. ¿Sí? Bien. Profe, le hago una pregunta. Sí, Camila. En la guía de lectura se preguntaba sobre la disponibilidad motriz. ¿Tiene que ver con esto? Qué buena pregunta, Camila. En realidad la disponibilidad motriz es un concepto que surge como resultado del desarrollo de la competencia motriz.
Es decir, vos cuando sos competente, cuando tenés disponibilidad motriz, a ver si dejo de compartir esta, y vamos encontramos rápido ese concepto, si lo encuentro, mientras que voy hablando veo si lo puedo encontrar. Cuando vos lográs la disponibilidad motriz, cuando alcanzaste un alto grado de competencia motriz para ese momento evolutivo en el que vos estás. Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, a ver si lo encuentro aquí y lo podemos analizar. Por ejemplo, si vos sos un niño, ¿no? Y tenés la posibilidad de mucha estimulación, te llevan permanentemente a la plaza y tenés 5 o 6 años, ¿no? Te llevan permanentemente a la plaza y llegás a la plaza y la plaza se convierte, a ver si lo encuentro, acá, ¿ven? Acá, vamos al concepto, para que lo tengan, acá está. El concepto de disponibilidad corporal y motriz. Vos llegás a la plaza y están todos los juegos a tu disposición. Y vos corres de un juego al otro y lo usás con absoluta alegría, libertad y seguridad en tus acciones. ¿Sí? Dentro de lo que podés hacer. Está la trepadora, 6 años. Está la trepadora, te trepas, está el sub y baja, te sentás con alguien, jugás, vas a la hamaca y jugás. ¿Qué lograste en esos 6 años? Lograste que evolutivamente disponés de las habilidades motrices generales que se esperan para tu edad evolutiva y llegás a la plaza y disfrutás de lo que podés hacer. Si yo veo un nene, que aparte si uno va a la plaza, le digo que eso se ve con tanta claridad, ¿no? Llegar y ver que ese nene, bueno, 6 años, puede ser que un nene con 6 años tenga disponibilidad corporal, sí, tiene disponibilidad corporal de sus habilidades motrices generales para disfrutar de ese entorno que es la plaza. O pensemos, por ejemplo, en otro ejemplo, una persona, o alguno de ustedes, ¿no? Uno dice, bueno, alguno de ustedes, entre 18 y 30 años, algunos más, transitaron 5 o 6 años de escuela secundaria, tuvieron educación física en la escuela secundaria, seguramente la gran mayoría de ustedes o tuvo algún deporte, handball, voleibol y demás, llega a la playa, se pone una red de voleibol y la gente se pone a jugar. Tener disponibilidad corporal es decir, yo me meto en la cancha de voleibol y voy a resolver la situación. De alguna forma, con golpe de manos bajas, yo tengo disponibilidad corporal y puedo disfrutar de mí y de mis posibilidades y de mis competencias motrices para resolver esa situación. Distinto, vamos al ejemplo contrario, ¿no? Alguien que no siente disponibilidad corporal y motriz. Un nene que llega a la plaza y que no quiere subirse a la hamaca porque le da miedo, 6 años, no quiere tirarse del tobogán porque le da vértigo, no se puede subir a la trepadora porque empieza a subirse y se le zafa el pie y entonces, bueno, ese nene no ha logrado disponibilidad corporal y motriz. O alguien que va a la playa y no va a caminar porque la arena le molesta, no quiere, hay algún partido y no quiere jugar porque no siente la disponibilidad corporal, no solamente tiene que ver solo con la motricidad, tiene que ver también con este concepto de competencia motriz, de querer hacer, disfrutar de lo que haces, saber cómo se hace y saber qué tenés que hacer y saber cómo se hace. Entonces, cuando vos lograste esto, que nosotros dijimos que era la competencia motriz, y estás confiado de vos y disfrutás de tu posibilidad de moverte, en ese momento lográs esta vivencia que es la disponibilidad corporal y motriz. Y vos me decís, bueno, ¿eso en qué momento se logra? Y en cada momento evolutivo donde vos vas logrando la posibilidad de desarrollo de tu competencia motriz esperada para esa edad. Por eso es que tiene también mucho de vivencia. Y de la mano de esto hay otro concepto que es muy importante, que es al revés de la competencia motriz, ¿no?
hay un investigador español que se llama Ruiz Pérez, que fue uno de los que más trabajó con el concepto de competencia motriz en español, el que primero lo tradujo y lo puso a disposición en lengua hispana, que él plantea que hay un proceso inverso que es el de incompetencia motriz. Que es un proceso y que en general el concepto o la vivencia de incompetencia motriz es adquirida, que es cuando vos no tuviste, producto de la estimulación ambiental, posibilidades de desarrollar tu potencial, ¿no? Tus capacidades. Entonces, como o no tuviste posibilidades, o tuviste posibilidades que hacen que vos te convenzas que no podés. Y entonces, que esto pasa mucho, ¿no? Si ustedes empiezan a mirar para atrás en su historial de experiencias motrices, tanto en la clase de educación física como cuando fueron a los clubes, las distintas experiencias que fueron teniendo con los distintos deportes por los cuales ustedes seguramente quisieron aprender o transitaron por escuelitas deportivas y finalmente o siguieron o no siguieron, como uno cuando quiere aprender una acción motriz y no le sale, eso genera cierta desconfianza en las propias posibilidades. Entonces, este concepto de disponibilidad corporal sería, digamos, como la máxima aspiración que alguien podría lograr respecto de su competencia motriz. No solamente llegar a ser competente motrizmente, sino además sentir que lo es, ¿no? Es decir, la disponibilidad corporal es eso, es una disposición personal para la acción en la interacción. Gladys, acá hay como... Ah, perdón. No, perdón. sí, listo, sí, listo. No, están como debatiendo, ¿no? Eliana pregunta si era realizar la actividad sin haberlo hecho antes, y Rodolfo le responde, creo que es más saber hacer y hacerlo a pesar de no saber si podés hacerlo bien. Y Sara, no, ya está, esas dos cosas, ¿no? Bueno, y después Sara ya habla de otro tema. Ahí Rodolfo que estaba, a ver, que me veo acá para después si se vuelve a cortar, saco, si no estoy hablando desde el logo. Yo creo considero, si vamos a ser fieles a lo que implica el concepto, no lo que nosotros pensamos, ¿no? El concepto de disponibilidad corporal no es ser arriesgado aunque me salga mal, ¿no? Yo puedo ser arriesgado y confiado de mí y no me importa si yo no puedo jugar a nada, yo me meto en la cancha, pateo igual. Bueno, no es solamente eso, porque si no, no sería parte de eso sería, digamos, una actitud que no es, o sea, no está mal que alguien se anime a hacer una práctica motriz, aun cuando no tenga dominio del procedimiento, es decir, cuando esa persona no domine la habilidad. Porque sabemos que frente a esas situaciones, cuando uno quiere transitar una práctica deportiva sin dominar las técnicas que corresponden, hay un riesgo que es el de que uno se lesione, ¿no? Si uno no sabe patear, si uno no sabe en voleibol, si uno no sabe hacer una secante o un golpe con caída y se quiere hacer el comte, y tirarse a cualquier pelota, o se quiere hacer el comte, el comte no se tira tanto, comte hace remate porque es tan alto que, bueno, o quiere hacer un remate sin saber hacerlo, bueno, corre riesgos de lastimarse. Entonces, cuando hablamos de disponibilidad, hablamos que es una vivencia y un grado de competencia, o sea, es, digamos, un grado superlativo de competencia motriz. Es el resultado de que alguien ha alcanzado el máximo desarrollo de su competencia motriz. Y que eso va acompañado de una, digamos, no una exacerbación, sino una vivencia de todo lo que te da la competencia motriz, que es sentirte seguro de tu posibilidad de hacer, de disfrutar, de estar motivado para poder hacerlo. Y sabemos que... sí, perdón. Me parece que esto que está explicando Gladys lo lleva a esta idea de integral del sujeto, porque ustedes habrán tenido esa experiencia de realizar algún movimiento motriz, por más sencillo que sea,
en el cual les da confianza lo que está haciendo, lo que están haciendo, porque es esto, tienen, digamos, desarrollada esta disponibilidad y entonces lo hacen sin pensar, por eso es la confianza, que no es el arrojo, ¿sí? No es ¿cómo se llama? No me sale, no es cuando una persona es... que no Sí, mide que sos un atrevido, ¿no? Que sos un lanzado, digamos. eso, ¿sí? Alguna vez, digamos, eso puede ser riesgoso, eso no es disponibilidad, eso tiene que ver con otras características, pero tiene consecuencias en el sujeto, en su condición, digamos, en todos los aspectos que constituyen a esa persona, ¿sí? Por eso es que me parece que les resulta difícil entender por los comentarios que están diciendo, es confianza, por supuesto que es confianza. ¿Sí? Es cuando uno ve un bailarín que parece que no hace ningún esfuerzo, y uno dice, ¿cómo hace eso? Y bueno, porque tiene todo un trabajo atrás que No, por ejemplo, garantiza esa disponibilidad, ¿no? disculpe la interrupción. Por No, no. No, por ejemplo, favor. cuando hay gente que es habilidosa para muchas cosas, que sin saber la técnica exacta de un deporte igualmente sabe ejecutarlo. Porque quizás lo vio en televisión y aprendió de esa manera, nunca lo hizo, pero cuando lo va a hacer, tiene la capacidad física, o sea, la capacidad motriz para hacerlo, y todo esto de entrada, salida, retroalimentación funciona acorde a la técnica también. Hay gente que es así, que es hábil para todos los deportes, pero bueno, se va a encontrar quizás con uno en el que no quiera entrometerse porque no se siente confiado. Y vos sabés, Ailén, y decimos esto y pasamos ya al trabajo para que, vamos a hacer el trabajo para que ustedes puedan participar y canalicen estas ganas que tienen de charlar entre ustedes. Vos sabés que yo voy a insistir mucho con esto y vamos a volver sobre todo el periodo donde más se acentúa esto. Esta idea de la vivencia de la incompetencia motriz se acentúa en un momento clave de la vida, que es el periodo que nosotros llamamos la edad de oro del aprendizaje motor, que es cuando los chicos empiezan a tener conciencia de sí respecto de sus propias posibilidades, que es a partir de los 8, 9 años en adelante, ¿no? Hasta los 6, 7, hasta 9 años hay, en general, uno no es tan consciente de sus propias limitaciones como a partir de los 8 o 9 años en adelante, donde además los encargados de hacerle notar a uno que uno puede o no puede son los pares, ¿no? Y empiezan todas esas instancias de descalificación que no siempre vienen solo del entrenador, y que eso es un aspecto sobre el cual vamos a ser muy terminantes cuando llegamos a ese periodo, sino también de los pares, ¿no? Y entonces es importante tener en claro este aspecto, porque en ese momento nosotros como entrenadores podemos hacer que la gente termine convenciéndose de que no puede y que nunca va a lograr coordinar esa acción que le estamos proponiendo, o que reconozca que quizás no es tan habilidoso como otro, pero que la cuestión no es que todos seamos Messi, sino que todos disfrutemos de jugar al fútbol, ni que todos seamos Comte, sino que todos tengamos el mínimo nivel de dominio de las habilidades del voleibol para ir a la playa y jugar, o como veo ahora con mucho agrado, estoy empezando a ver en el lugar donde voy a caminar, espontáneamente grupos de adolescentes que ponen una soga entre los árboles y se ponen a jugar, ¿no? Entonces, esa es la disponibilidad corporal. Bien, vamos a empezar a trabajar. Profe, Sí. ¿puedo contar algo cortito? Sí, por favor, Repito lo que Rodolfo. había dicho recién, que tal vez no me expresé bien y fue muy corto lo que puse en texto. Sí. Justamente igual lo que yo quería expresar con lo que dije no era por una cuestión de capacidad de poder hacer un deporte. Lo que quise decir, que no sé si estoy equivocado, cuando dije lo de hacerlo mal, no es por una cuestión de no saber hacer el deporte, sino tal vez de justamente lo que hablaban hace un rato, de tal vez no ser Messi o no ser el mejor, sino de saber hacer un deporte o una actividad y hacerla por más que no la hagamos de la forma más eficiente en cuanto a resultados. Bien. Yo personalmente hago actividad física desde
bastante tiempo y nunca fui extremadamente bueno. Lo mejor que llegué a estar en una competencia fue un tercer puesto y así todo lo seguí haciendo. Igual, en parte de mi adolescencia eso me frustró un poco y dejé de competir por bastante tiempo. Ajá. Entonces a eso me refería por saber hacer, o sea, a querer hacer algo y hacerlo a pesar de no ser el mejor o de tal vez decir no, no lo hago bien, que fue parte también de mi cosa, decir, lo hago mal, no lo hago más, y ahora digo, bueno, no lo hago bien, pero lo sigo haciendo a pesar de no hacerlo, entre comillas, bien. No sé si se entiende más o menos a lo que me Sí, refería mira, con hacerlo mal. se entiende tanto que parte de otro de los aspectos que tendríamos que cambiar dentro del campo de la actividad física y del deporte, nosotros le dijimos, un aspecto fundamental es cambiar el paradigma antropológico. Dijimos, tenemos que dejar de pensar en el cuerpo y en el movimiento para pensar en la corporeidad, en la motricidad y en personas, no en máquinas. Y de la mano de ese cambio de paradigma biológico-mecanicista, el otro paradigma sobre el que tendríamos que trabajar es sobre el paradigma del rendimiento o de la participación, ¿no? De los discursos que están todo el tiempo sosteniendo lo que hacemos en el campo de la actividad física y del deporte. ¿Y qué quiero decir con esto? Que parecería que para lo único que te tenés que mover es para rendir, y en realidad para lo que te tenés que mover es para participar, disfrutar y darte cuenta que moverte para tu vida, hacer actividad física de forma sistemática, es tan importante como comer, es tan importante como tener hábitos de higiene, hábitos de descanso. Entonces, uno de tus hábitos es hacer actividad física. Y no importa si lo haces, no todos vamos a vivir de hacer esa práctica de manera profesional, deportiva, de rendimiento y profesional, pero todos tendríamos que hacerlo. Entonces, ese es otro discurso que también en algún momento vamos a seguir insistiendo, porque la realidad es que piensen que de manera, o sea, a nivel de rendimiento y deportivo, tenemos menos de un 1% de la población y que el resto de la población también tiene que hacer actividad física. Y que la va a hacer o no la va a hacer de acuerdo con esto. Sí, perdón. No, lo que pensaba respecto de lo que está planteando Rodolfo es que la disponibilidad, enseguida, viste, la asoció con el alto rendimiento o el que se destaca. Sí, Ginóbili, que ahora va a estar en el Salón de la Fama. Y sí, yo qué sé, yo mido menos de 1,60 m, pero tengo disponibilidad, capaz que tengo disponibilidad para, si me gusta, disfrutar de jugar con una pelota de básquet y encestar, suponete. No, yo ya sé que no voy a hacer, no tengo las condiciones, pero dentro de mis condiciones puedo desarrollarlas en un nivel óptimo, sería. Y entonces ahí entran todas las personas. Como decía la otra compañera, alguien que puede tener una disminución, que puede tener una disminución visual o que no pueda, que esté en silla de ruedas, igual tiene disponibilidad, ¿sí? Pues si no, lo acotamos y nos quedamos. Y es muy paralizante para las personas que no pertenecemos a ese nivel. Y sí, me gustaría jugar como Messi, pero no lo soy y entonces me quedo jugando a la Play. Y no hago porque, bueno, yo nunca voy a llegar a ser, soy mala jugando al fútbol. Claro, por eso justamente lo que dije como muy resumido, que tal vez se dio a una mala interpretación, fue eso de poder hacer algo a pesar de no hacerlo bien. O sea, eso es lo que yo había entendido y me parece que más o menos la pegué, pero me expresé mal al transmitirlo. No, Rodolfo, te expresaste perfecto porque gracias a lo que vos dijiste nos permitiste traer esta idea de este otro aspecto que también hay que superar, que no tiene, o sea, ustedes tienen que pensar que lo que nosotros traemos acá como ejemplos, lo que trae Cecilia, lo que traigo yo, o lo que trae cada uno de nosotros, nos trasciende, ¿sí? Que si yo les cuento mi historia deportiva y de por qué estoy justamente, yo estoy acá por mi historia deportiva, ¿sí? Por el bullying que me hizo mi entrenador, por la descalificación que sentí cuando estaba en el profesorado y por todo lo que hice a lo largo de mi vida para entender que no todo es discurso. Fui formada en un discurso de rendimiento y no todo en la vida es rendimiento. Sobre todo ahora más que nunca, cuando ya no puedo, cuando estoy en la etapa de mi vida donde el rendimiento está en pleno declive. Entonces, acá las experiencias, lo que contamos nos trasciende. Nosotros usamos
cada una de las cosas que vamos diciendo para poder entender mejor. Entonces, no hay conceptos que estén mal o bien. Lo que tenemos que tratar de hacer es ver cómo los interpretamos y cómo usamos los ejemplos para que esos ejemplos nos permitan entender mejor las cosas. ¿Sí? Así que no se preocupen. Y una cosita más que es, porque él está haciendo un juicio de valor de mal o bien, ¿no? Lo hago mal, lo hago bien, y eso tiene que ver con lo que está diciendo la profesora de este paradigma del rendimiento. Y sí, si te vas a comparar con Messi, y yo ya te digo, no te conozco, no te vi, y lo haces mal, porque vas a tomar este paradigma. Ahora, si vos la pasás bárbaro cuando jugás al fútbol y ves que podés manejarte con soltura, aunque no hayas metido ni un gol, y lo haces bien. ¿Entendés? Ahí hay que relativizar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Uno ve un niñito que se mueve y a lo mejor todavía lo hace de manera titubeante porque todavía no tiene el desarrollo de esas habilidades, por ejemplo, para bailar o para moverse, pero está jugando y se divierte, se cae al piso y se vuelve a levantar. Ahí estamos viendo la disponibilidad. ¿Sí? Y no va a haber límite. ¿Alguien iba a hablar? Me parece no. Bueno, vamos a hacer... Ya no lo quería interrumpir más, disculpen. No, porque no hay ningún problema. No están, o sea, la idea es que hablen ustedes. Lo que a nosotros nos interesa es cómo lo que proponemos genera consultas, preguntas, reflexiones en ustedes. O sea, la intención es que ustedes hablen, ¿sí? Por eso lo vamos a escuchar a Edwin, después vamos a hacer un breve recreo y cuando volvamos vamos a hacer el trabajo en grupos para retomar lo que estaba previsto para hoy, que es crecimiento y maduración. Edwin, te escuchamos y después vamos a hacer 5 minutos de recreo. Edwin. Sí, profe, yo tengo una pregunta. ¿Esa disponibilidad corporal viene hereditaria de una parte genética o ya es de las vivencias netamente de lo ambiental? Las vivencias, la pregunta está buenísima, Edwin. Lo que viene genéticamente es la capacidad. Lo que viene ambientalmente es cómo el entorno que vos tenés te permite desarrollar esa capacidad y convertirla en habilidad, y sumada capacidad y habilidad, convertirla en competencia. Y a medida que vos vas desarrollando tu competencia, y también por un proceso psicológico, porque esto no es solamente una cuestión, o sea, es como lo planteó Cecilia, el concepto de disponibilidad, al igual que el concepto de competencia, trasciende la ejecución de una actividad. Porque para que vos te sientas competente y gracias a que te sentís competente te sientas disponible, tiene que haber una vivencia de que lo que estás haciendo lo disfrutás. Disponibilidad por sobre todas las cosas es confianza en uno y disfrute. A partir de poder dominar tu propio cuerpo, ¿no? De dominarte a vos mismo. Entonces, ahí no podemos hablar de que es solo hereditario ni que es solo ambiental. También hay un componente tuyo, producto de cómo psíquicamente fuiste y subjetivamente fuiste elaborando todo eso que fuiste haciendo. Bien, nos vamos a ir al recreo. Son 9 y 3 minutos. Vamos a hacer un recreo hasta las 9 y 10, ¿les parece, Ceci? Dale. 9 y 10 nos volvemos a encontrar y ya les anticipamos, vamos a dividir en subgrupos, vamos a empezar a trabajar con crecimiento y maduración. Así que vayan teniendo preparadas sus preguntas, ¿sí? Nos vemos 9 y 10.